Continuamos con el video 6. Nos quedamos en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice: ¿con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? ¿Cuándo se adoraba en Israel? Pues todos los sábados, ¿sí? En las fiestas. Vendré ante él con holocaustos que se sacrificaban en los sábados: un cordero en la mañana y un cordero por la tarde. En el holocausto continuo, con becerros de un año. Dice lo que pide Jehová: agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno, y que pido de ti Jehová: solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Y así estaremos guardando el sábado correctamente. Acuérdense lo que Jesucristo le decía a los fariseos, ¿sí? Hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Y muchos lo guardan encerrados, que no pueden salir, y no salen. Y aunque haya pues tenemos que salir. Alguien necesita del consolador, tenemos que llevarle ese consolador, ¿sí? Porque nos está diciendo, ese es el juicio, ¿sí? Alguien necesita ayuda. ¿Vamos a estar encerrados? No. Jesucristo viene a magnificar el Shabbat, y eso debemos entenderlo. Entonces, agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por la rebelión, por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Él te ha declarado solamente hacer juicio y amar misericordia, humillarte para andar con él. Está resumido todo. ¿Sí? Está resumido la consumación de la ley del Eterno. Por eso Jesucristo le decía a los fariseos, allá en San Mateo, que a veces guardamos la ley, guardamos el sábado como los fariseos, y en lugar de que el espíritu se alegre, se contrista, pensando que lo estamos guardando. Entonces, necesitamos conocimiento, todos necesitamos conocimiento. Y Dios nos está tolerando en su misericordia. No nos destruye. Dice en Mateo 23, dice: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Vamos a aquí Jesucristo los amonesta de manera correcta y perfecta, ¿sí? Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, o sea, lamenta, dice, el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es hacer el juicio. Aquí vuelve a mencionar, y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, no dejar lo otro. Y a ciegos que cuelan el mosquito. Cuelas lo inmundo, las inmundicias físicas, más te tragas unas más grandes, creyendo que estás colando tu inmundicia, ¿sí? Que estás colando la inmundicia. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de ¿qué? Y de injusticia. Ahí, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. ¿Sí? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos, de muertos, de obras de muerte y de toda suciedad. Entonces, volviendo al cuaderno, dice: hermanos, comprendamos la importancia y la necesidad de conservar el Espíritu de Dios en nuestro ser, cuidándonos de toda inmundicia física, ¿sí? Huido espiritual. Por eso necesitamos a Cristo. La doctrina de Cristo nos va a evitar todo lo que creemos que, de lo cual creemos que nos estamos, nos va a evitar errores. A Él se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra para discernir cómo se ha de guardar el sabbat. En la ley, como está, tenemos que también tener mucho cuidado cómo Cristo interpreta el Shabbat. Si alguno violare el templo de Dios, porque pasa esto, ¿sí? Puede pasar esto. ¿Y cómo ese templo de Dios se destruye? Pues con muchas formas en las que queda destruido. Entonces, amados hermanos, si nuestro deseo es adorar y perseverar en los caminos de nuestro Dios, dejemos que su Santo Espíritu obre en nosotros para alcanzar lo que nos ha prometido, a través del perdón que nos dio con la muerte y sangre de su Hijo, y de la misma manera, perdonándonos los unos a los otros, daremos lugar a este Consolador en nuestro corazón, teniendo la certeza de que nos guiará hasta el día de la redención. Ese Consolador se encuadra dentro del Evangelio de la salud, el Evangelio de la paz, el Evangelio de la reconciliación. Por eso la escuela pasada es bien importante. Vamos a hacer un video para realzar la importancia también de esa escuela, y que ese Consolador se lleve. Cuando ese Consolador se está llevando en un día de sábado a otras personas fuera del lugar donde se está haciendo culto el día del sábado, no hay ningún problema, porque el juicio de Jesucristo, el Padre puso todo el juicio en el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a las preguntas. ¿Qué es contristar? Se pone triste, ¿verdad? ¿Qué es contristar? Segunda de Timoteo capítulo 1, 7, ¿qué espíritu nos dio Dios? Pues el Espíritu Santo, ese nos dio, ¿sí? No el de la respuesta está aquí en este párrafo. Nos dio el espíritu de temor, con el cual vamos a poder guardar la ley. El espíritu de fortaleza, con el cual vamos a poder guardar la ley. El espíritu de amor fraternal, con el cual vamos a poder guardar la ley. Y el espíritu de templanza. ¿Y dónde se manifiestan esos espíritus? Pues en toda la doctrina de Jesucristo. Ahí se manifiestan. Entonces, vean qué tan importante es. Entonces, por eso no debemos desechar la doctrina de Jesucristo, ¿sí? Dice, ¿qué espíritu nos dio Dios? ¿Sí? Pues ojalá en todo se manifieste, que no lo neguemos,
el negar a Jesucristo. Por eso en segunda de Juan, capítulo 1, capítulo 1, verso 9, hay una advertencia muy seria. Vean, vamos a ver en la segunda carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, y lo vamos a ver en las 3 versiones. Verso 9 dice: cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, para empezar. Aunque diga que está guardando la ley de Moisés, que la defiende, etcétera, etcétera. ¿Te rebelas a la doctrina de Cristo? ¿No tienes a Dios? Así de sencillo. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Qué nos mandó Jesucristo? Pues el Padre le dio al Hijo lo que había de decir y lo que había de hablar, y le dio mandamientos. Si me amáis, dice bien claro, guarda mis mandamientos. Dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le mandó al Hijo. ¿Ven? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ay, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. ¿Sí? Bueno, ya volviendo a la tercera pregunta, ¿en dónde habita el Espíritu de Dios? Pues en nosotros, ahí habita. Y Él quiere que pues, este templo esté limpio, que lo cuidemos. Hay que pedirle a Dios ayuda, porque solamente Él puede ayudarnos. El hombre está incapacitado para hacerlo, solamente Dios. Entonces, solamente Dios nos va a dar ese poder de poder hacerlo, porque ese Espíritu de Dios está revestido de poder y nadie lo puede negar. ¿Sí? Nadie puede negarlo porque está escrito. Dice, pregunta 4, ¿qué le sucederá al que violare el templo del Espíritu de Dios? Va a quedar destruido. ¿Sí? Si no es ahorita, va a ser después. Número 5, porque Dios es paciente para con todos. ¿Sí? Pregunta número 5, ¿quiénes son considerados como hijos de Dios? Romanos 8:14. Vamos a ver Romanos 8:14. Como les había dicho hace rato que lo íbamos a ver en las demás versiones. Perdón. Ahorita vamos a ver Romanos 8:14. Vamos a ver la versión internacional. Nos vamos hasta segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, ni tiene a Dios. No tiene a Dios el que permanece en la enseñanza, sí tiene al Padre y al Hijo.